Aquella noche, estaba a punto de terminar mi turno como conductor de Uber en Madrid cuando recibí una solicitud de viaje. Era tarde y el destino estaba en una zona apartada y mal iluminada de la ciudad. Ya con una sensación extraña, acepté el viaje. Cuando llegué al punto de recogida, un hombre extraño llamado Rafael subió al coche. Su aspecto me produjo escalofríos. Pálido como un cadáver y con unos ojos profundos que parecían sondear mi alma. Me presenté, intentando aliviar la tensión con una conversación informal. Sin embargo, Rafael apenas respondió. Sus respuestas eran monosilábicas, cuando no prefería simplemente ignorarme. El silencio en el coche se hizo opresivo, como si una presencia invisible pesara en el aire. La sensación de ser observada crecía por momentos, y no podía deshacerme de la inquietud que se instalaba en mi pecho. Mientras conducíamos por calles desiertas, noté que el GPS empezaba a fallar. La temperatura en el interior del coche descendió drásticamente, como si nos estuvieran absorbiendo en una cámara frigorífica. Empezaron a aparecer sombras en los espejos retrovisores, pero cuando miraba hacia atrás no había nada. La música de la radio se distorsionó y de la estática surgieron voces susurrantes, como si almas perdidas intentaran comunicarse. Finalmente, llegamos a un edificio viejo y destartalado. Rafael insistió en que entrara con él, alegando que necesitaba ayuda con sus maletas, de mala gana, pero sintiéndome obligada por una fuerza invisible, accedí. El edificio emanaba una sensación de abandono y desesperación. Cada paso que daba aumentaba la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La noche era fría y las calles de Madrid estaban desiertas. Rafael, el pasajero pálido y de ojos profundos, había subido a mi coche. El silencio en el coche era opresivo. Intenté entablar conversación, pero solo me respondía con monosílabos o me ignoraba por completo. El silencio se hizo cada vez más pesado y una presencia incómoda pareció apoderarse de la atmósfera. Empecé a sentir que me observaban y esta sensación crecía por momentos. El aire del interior del coche parecía más denso y me costaba respirar. Era como si algo invisible nos rodeara. Con cada kilómetro recorrido, el miedo se instalaba más profundamente en mi interior. El ruido del motor parecía resonar, aumentando la tensión. El corazón me latía con fuerza y un sudor frío me resbalaba por la frente. La mirada fija de Rafael en el horizonte, inexpresiva, aumentaba mi malestar. Me sentía vulnerable, atrapada en una situación que no comprendía. El miedo a lo desconocido dominaba mis pensamientos. La oscuridad de la noche parecía envolvernos y el silencio se hizo insoportable. Cada segundo parecía una eternidad y deseaba que el viaje acabara pronto. La noche era más fría de lo habitual y la oscuridad parecía más densa mientras conducía por las calles desiertas de Madrid. El GPS, hasta entonces fiable, empezó a fallar, mostrando rutas imposibles y parpadeando sin parar. Intenté ajustar el aparato, pero nada parecía funcionar. El malestar aumentó y sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Miré a Rafael, pero seguía inmóvil, con la mirada vacía fija en algún punto lejano. La temperatura en el interior del coche descendió drásticamente y mi aliento empezó a formar pequeñas nubes de vapor. Me temblaban los dedos sobre el volante y el pesado silencio solo lo rompía el sonido del motor. Miré por los espejos retrovisores y por un momento vi figuras que se movían en las sombras. Giré rápidamente la cabeza hacia atrás, pero allí no había nada. La incomodidad se convirtió en miedo y sentí como si algo estuviera a punto de ocurrir. La música de la radio, que antes sonaba tranquilamente, empezó a distorsionarse. Las melodías se convirtieron en chirridos y luego en voces susurrantes que parecían proceder de una pesadilla. Las voces hablaban en un idioma que no entendía, pero la sensación de malestar no hacía más que aumentar. Intenté apagar la radio, pero el botón no respondía. Era como si el coche hubiera sido tomado por una presencia maligna que controlaba todo a mi alrededor. Sentí que perdía el control de la situación. Mis pensamientos estaban revueltos y la sensación de ser observada se intensificaba. Miré a Rafael una vez más, esperando encontrar alguna explicación en su rostro, pero permanecía imperturbable, como si fuera ajeno a lo que estaba ocurriendo. El miedo se apoderó de mí
y supe que se avecinaba algo terrible. A cada kilómetro que recorría, la sensación de inquietud aumentaba, las calles desiertas se convirtieron en laberintos de sombras, y el frío dentro del coche era casi insoportable. Las figuras en el retrovisor eran cada vez más frecuentes, y ya no tenía valor para mirar atrás. Solo quería que el viaje acabara pronto, pero el destino parecía cada vez más lejano. La sensación de estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar era abrumadora. Las voces de la radio continuaban, ahora más altas y claras, como si me susurraran directamente al oído. Mi corazón se aceleraba y mi mente estaba al borde del colapso. Quería gritar, pedir ayuda, pero sabía que nadie podría oírme. Estaba sola en aquel macabro viaje, con un pasajero que parecía ser la clave de mi tormento. Por fin llegamos a nuestro destino. Era un edificio viejo y ruinoso, con paredes manchadas y ventanas rotas. Rafael insistió en que entrara con él, diciendo que necesitaba ayuda con sus maletas. Dudé, pero una fuerza invisible me obligó a seguir adelante. La atmósfera que rodeaba el edificio era opresiva y estaba cargada de olor a moho y podredumbre. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio de la noche, aumentando mi inquietud. Al subir las escaleras, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Las paredes estaban cubiertas de extraños grafitis y símbolos que no podía identificar. A cada piso que pasábamos, aumentaba la sensación de ser observada, el aire parecía más pesado, y una sensación de pánico empezó a apoderarse de mí. Rafael caminaba delante de mí, indiferente a mi creciente ansiedad. Cuando llegamos al piso deseado, Rafael abrió una puerta que crujió horriblemente. El interior del piso era oscuro y lúgubre, con muebles viejos cubiertos de sábanas polvorientas. Me guió hasta una habitación situada al final del pasillo. La puerta se abrió con un gemido, revelando un espacio aún más inquietante. En el centro de la habitación había un altar improvisado rodeado de velas apagadas y huesos humanos esparcidos por el suelo. Sentí que me invadía una oleada de pavor. Mi primera reacción fue intentar salir de allí, pero Rafael estaba entre la salida y yo. Cuando intenté moverme, la puerta se cerró de golpe, encerrándome dentro de la habitación. El silencio era ensordecedor, y lo único que oía eran los rápidos latidos de mi corazón. Rafael se volvió hacia mí, y sus ojos tenían un brillo que me hizo estremecer. En voz baja y fría, empezó a hablar en un idioma que no reconocí. El sonido de las palabras resonaba inquietantemente en las paredes de la habitación. Cada sílaba parecía tener un peso maligno, y sentí que mis fuerzas se agotaban. Era como si el aire que me rodeaba se hubiera vuelto espeso y difícil de respirar. Mi cuerpo estaba helado de miedo, y mi mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. Sin otra alternativa, me quedé allí, paralizada, mientras Rafael seguía cantando. Me invadió la sensación de estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Las sombras de la habitación parecían cobrar vida, bailando a la tenue luz de las velas. El terror que sentí en aquel momento fue indescriptible, y la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder me consumió por completo. Al entrar en el edificio, me invadió inmediatamente una sensación de opresión. Las paredes estaban decoradas con símbolos que nunca antes había visto, dibujos macabros que parecían saltar de las superficies. El olor a moho mezclado con el olor metálico de la sangre seca me revolvió el estómago. Cada paso que daba resonaba por los oscuros pasillos, amplificando la atmósfera sofocante que me envolvía. Con cada movimiento, sentía como si decenas de ojos invisibles estuvieran fijos en mí. Susurros indistinguibles resonaban por todas partes, como si las paredes susurraran terribles secretos. Me temblaban las piernas, y mi mente era un torbellino de miedo y confusión. Rafael caminaba delante de mí. Su paso firme contrastaba con mi andar vacilante. El pasillo parecía extenderse interminablemente. Cada puerta que pasábamos estaba entreabierta, revelando destellos de oscuridad y sombras en movimiento. Las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras danzantes que jugaban con mi cordura. Quería correr. Quería salir de aquel lugar, pero algo me retenía allí, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia lo más profundo. Finalmente,
Llegamos a una puerta al final del pasillo. Rafael se detuvo y me miró. Sus ojos profundos y vacíos me provocaron un escalofrío. Abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. El corazón me latía tan deprisa que podía oírlo en los oídos. De mala gana, di un paso adelante y entré en la habitación. La atmósfera era aún más opresiva. Las paredes estaban cubiertas de velas negras, cuyas llamas parpadeaban como si estuvieran vivas. En el centro de la sala había un altar grotesco. Estaba hecho de huesos humanos, decorado con símbolos e inscripciones que no podía comprender. El olor a incienso espeso se mezclaba con el olor a carne quemada, haciendo que el aire fuera casi irrespirable. Mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, los susurros aumentaron de intensidad, volviéndose más urgentes y siniestros. Podía sentir cómo crecía el pánico en mi interior, la sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder. Rafael me observó todo el tiempo, sin apartar su mirada penetrante de mis movimientos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba simplemente en un edificio viejo y abandonado. Estaba en un lugar donde reinaba el mal, un lugar donde la oscuridad se alimentaba del miedo y la desesperación. Cada fibra de mi ser quería escapar, pero estaba atrapada, enredada en una red de terror de la que parecía imposible escapar. Rafael me guió hasta una sala oscura, donde me esperaba una visión horrible. En el centro, un altar demoníaco, rodeado de velas negras y huesos humanos, emitía un aura de pura maldad. Se me aceleró el corazón y me invadió una sensación de pánico. Cuando intenté salir, la puerta se cerró atrapándome dentro. El aire se volvió pesado, casi palpable. La voz de Rafael empezó a cantar en una lengua antigua y desconocida. El sonido parecía penetrar en mi alma, llenándome de un terror indescriptible. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida, pero todas las ventanas estaban selladas, y las paredes parecían cerrarse sobre mí. Las sombras bailaban en las paredes, creando formas grotescas y aterradoras. La temperatura de la habitación descendió drásticamente y sentí un escalofrío helado que me recorría la columna vertebral. Mi respiración se volvió agitada y me di cuenta de que estaba temblando. Rafael siguió cantando, y algo en el tono de su voz me dijo que estaba invocando fuerzas que iban más allá de mi comprensión. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada sonido y movimiento me llenaban de miedo. Me acerqué al altar, intentando ver cualquier detalle que pudiera ayudarme a comprender lo que estaba ocurriendo. El olor a moho y sangre seca era nauseabundo. Vi símbolos extraños tallados en la madera y se me revolvió el estómago cuando me di cuenta de que algunos de los huesos aún conservaban fragmentos de carne. Sentí una presencia maligna a mi alrededor, algo más allá de lo humano. Mi mente iba a toda velocidad, intentando procesar la situación. ¿Por qué yo? ¿Qué quería Rafael de mí? Las preguntas se agolpaban en mi cabeza, pero no encontraba ninguna respuesta. El miedo me paralizaba, y sabía que tenía que actuar con rapidez si quería salir con vida. Sin embargo, cada intento de escapar parecía inútil, como si el propio edificio conspirara contra mí. La atmósfera era sofocante, y la sensación de ser observado se intensificaba. Miré a Rafael, intentando comprender sus intenciones, pero sus ojos estaban fijos en el altar, completamente ajenos a mi presencia. El tiempo parecía alargarse, cada segundo una eternidad. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi mente gritaba pidiendo ayuda, pero no me salían las palabras. Era como si el aire que me rodeaba fuera de cristal, quebradizo y cortante, impidiendo que escapara ningún sonido. Rafael continuó con sus cánticos, y sentí que algo terrible estaba a punto de suceder. El sentimiento de desesperación creció, y supe que tenía que encontrar una forma de salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. La angustia me invadió cuando miré los profundos ojos de Rafael. Me tembló la voz cuando le pregunté qué pasaba. Sonrió de un modo que me heló la sangre y me reveló su verdadera identidad. Rafael no era humano, sino un demonio disfrazado. Utilizaba Uber para encontrar almas humanas para sus macabros rituales. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda al darme cuenta de la terrible verdad. Yo era su próxima víctima. El terror se apoderó de mí, me flaquearon las piernas y se me aceleró el corazón.
Rafael seguía mirándome fijamente. Con los ojos vacíos y fríos como la muerte, el aire a mi alrededor parecía espesarse, dificultándome la respiración. Intenté moverme, pero era como si una fuerza invisible me retuviera. Cada segundo transcurría lentamente, y el pavor aumentaba con cada latido de mi corazón. La atmósfera de la habitación cambió, volviéndose aún más opresiva. El olor a moho y sangre seca se intensificó, y los susurros indistinguibles aumentaron de volumen. Rafael empezó a recitar cánticos en una lengua antigua, y el sonido penetró en mi mente como un cuchillo afilado. El suelo parecía temblar bajo mis pies, como si el propio edificio estuviera vivo y reaccionara a los cánticos demoníacos. Todo mi cuerpo temblaba. El miedo era abrumador, pero una pequeña parte de mí aún esperaba una salida, una oportunidad de escapar de aquella pesadilla. Sin embargo, la revelación de Rafael dejó claro que estaba condenada. La desesperación se apoderó de mí, y lágrimas de pánico empezaron a correr por mi rostro. La sensación de impotencia era abrumadora. Mientras Rafael continuaba con sus cánticos, la temperatura de la habitación descendió aún más. Un frío sobrenatural me envolvió y mi aliento se convirtió en pequeñas nubes de vapor. Las velas que rodeaban el altar parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de extraños símbolos. Cada detalle de aquella escena infernal se grabó en mi mente, como una marca indeleble de mi inevitable destino. La comprensión de mi situación era abrumadora. Rafael, el demonio disfrazado, había encontrado a su próxima víctima, y yo, Miguel, estaba atrapado en su oscuro ritual. En aquel momento, la esperanza se desvaneció por completo, dejando solo el terror puro y absoluto. Las sombras danzaban alrededor de las velas negras, creando formas grotescas en las paredes. Rafael, con una sonrisa macabra, empezó a dibujar símbolos en mi piel con un cuchillo afilado. Sentí un dolor punzante que parecía penetrar hasta mi alma. Mis gritos resonaron por los pasillos vacíos del edificio, pero no había nadie para oírlos. El olor a sangre fresca se mezclaba con el moho, haciendo el aire casi irrespirable. Mi corazón latía sin control, y cada latido se sentía como un martillo golpeando un clavo. Mientras Rafael continuaba su trabajo, me invadió una sensación de absoluta desesperación. Intenté moverme, pero algo me paralizó. Era como si unas manos invisibles me mantuvieran sujeta, imposibilitando cualquier intento de escapar. Con cada nuevo corte en mi piel, se revelaban más símbolos y el dolor se intensificaba. Me lloraban los ojos, pero no podía apartar la mirada de la diabólica figura que tenía delante. La atmósfera que me rodeaba parecía palpitar con una energía maligna, y los susurros que antes provenían de las paredes parecían brotar ahora del interior de mi propia mente. Rafael empezó a recitar cánticos en una lengua que no comprendía, pero que me infundían un miedo primitivo. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y mi respiración era agitada. El tiempo parecía alargarse, cada segundo una eternidad de agonía. Rafael, con una precisión aterradora, continuó su ritual, y los símbolos de mi piel empezaron a brillar con una luz siniestra. El dolor era insoportable, pero el terror de lo que estaba por venir era aún peor. Mis pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión. Sentía que mi cordura pendía de un hilo, a punto de romperse. Entonces me invadió una sensación gélida, como si una sombra fría se filtrara por mis venas. La oscuridad que me rodeaba parecía cobrar vida, moviéndose y retorciéndose. Mi cuerpo estaba debilitado, y el dolor era constante. Mis sentidos estaban al borde del colapso. Rafael, ahora una figura demoníaca en mi mente, estaba a punto de completar su ritual. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue la mirada de Rafael, sus ojos profundos y oscuros. El dolor y el terror se mezclaron, llevándome a un estado de entumecimiento. Mis gritos se convirtieron en susurros que resonaban en el edificio abandonado. Sentí que me drenaban la vida, y la oscuridad me envolvió por completo. Estaba a merced de una fuerza que no comprendía, y la esperanza había desaparecido. Durante el ritual, mi mente se vio invadida por visiones aterradoras. Vi rostros contorsionados por el miedo y el dolor, de personas que, como yo, habían caído en las garras de Rafael,
Eran hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos con una expresión de puro pavor. Con cada visión, crecía la desesperación en mi interior. Me di cuenta de que no había salida, de que mi destino estaba sellado. Mientras Rafael recitaba sus macabros cánticos, sentí que la piel me ardía como si me quemara por dentro. Los símbolos que me había dibujado con el cuchillo parecían cobrar vida, moverse y palpitar con una energía maligna. El dolor era insoportable, pero el terror era aún peor. Rafael empezó a transformarse ante mis ojos. Su piel humana se rasgó, revelando una forma demoníaca. Sus ojos brillaban con fuego infernal y sus afiladas garras reflejaban la luz de las velas. El olor a azufre se extendió por la habitación, haciendo el aire casi irrespirable. Sentí la presencia de otras entidades a nuestro alrededor, sombras que se movían por los bordes de mi visión. Susurraban palabras incomprensibles, llenando mi corazón de un miedo primitivo. Cada segundo me parecía una eternidad, y sabía que estaba al borde de la muerte. Mi mente intentó aferrarse a cualquier pensamiento de esperanza, pero fue inútil. Las visiones de las otras víctimas seguían atormentándome. Sus gritos silenciosos resonaban en mi cabeza. Estaba sola, atrapada en una pesadilla de la que no había forma de despertar. La transformación de Rafael se había completado. Ahora era una criatura de pura maldad, un demonio cuyo único propósito era infligir dolor y sufrimiento. Mis músculos estaban paralizados por el terror, y la voluntad de luchar me abandonó. Sabía que pronto sería solo otro rostro distorsionado por el miedo en las visiones de otra víctima. La macabra verdad estaba clara. No era la primera y no sería la última. Rafael y sus rituales continuarían, y más almas serían consumidas por la oscuridad. Sentí que mi cuerpo se debilitaba a medida que avanzaba el ritual. Las palabras de Rafael resonaban como un trueno en mi mente. Cada sílaba parecía arrancarme un poco más de energía vital. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir cómo me drenaban la vida. Los símbolos dibujados en mi piel ardían como el fuego, y el dolor era insoportable. Luché por mantener los ojos abiertos, pero la oscuridad empezó a envolverme. Mis gritos resonaron por todo el edificio, pero fueron engullidos por el opresivo silencio. La sensación de desesperación era absoluta. Sabía que nadie vendría a salvarme. Lo último que vi fueron los ojos llameantes de Rafael, ahora totalmente transformado en su forma demoníaca. Aquellos ojos penetrantes eran la encarnación de la maldad pura. Me miraban con un hambre insaciable, como si mi alma fuera un trofeo más de su macabra colección. Sentí que una fuerza abrumadora tiraba de mí hacia abajo, como si cayera en un abismo sin fin. El aire que me rodeaba se volvió pesado, casi imposible de respirar. La sensación de succión era tan intensa que sentía como si mi propia existencia se estuviera desintegrando. Mi cuerpo temblaba convulsivamente y mis sentidos empezaron a fallar. El dolor y el terror se mezclaron en una tortura indescriptible. Estaba al borde de la locura, incapaz de distinguir entre la realidad y el delirio. Cuando por fin la oscuridad me envolvió por completo, sentí una paz mórbida, como si me rindiera a lo inevitable. Mi último pensamiento fue de arrepentimiento por haber aceptado aquella carrera. Sentí que me arrancaban el espíritu, como si me devorara una bestia invisible. Todo lo que quedaba era un vacío infinito. El edificio volvió entonces al silencio, como si nada hubiera ocurrido. La atmósfera asfixiante y los símbolos macabros de las paredes permanecieron, esperando a la siguiente víctima. Sabía que Rafael continuaría su búsqueda, utilizando Uber como cebo para atraer a almas desprevenidas. Mi existencia era ahora solo un recuerdo distorsionado, perdido en la oscuridad eterna.